Saludos maestra, yo soy Marco Antonio Villanueva Mes, soy estudiante del cuarto ciclo de la carrera Terapia Física y Rehabilitación y en esta ocasión como parte de la evaluación T4 hablaré sobre los temas que desarrollamos de la semana 11 a la semana 13. Bueno, en primer lugar, en la semana 11 nos introducimos al tema sobre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o por sus siglas, la EPOC. Esta se define como el conjunto de enfermedades pulmonares que obstruyen la circulación del aire y dificultan la respiración. La EPOC debe tomarse como una enfermedad progresiva que inicia con inflamación bronquial y parenquimatosa en forma muy temprana. La causa más común de esta son, por ejemplo, la exposición en forma progresiva o crónica a gases nocivos, y por otra parte, en alteraciones funcionales podemos encontrar la obstrucción del flujo del aire progresivo junto con la destrucción de las paredes alveolares y parenquimatosas debido a la inflamación e hiperactividad bronquial. Asimismo, las EPOC más frecuentes son la enfisema, bronquitis crónica, asma, bronquiectasias y por otra parte, hablando sobre los síntomas, la aparición de los síntomas como la disnea es variable y depende del compromiso funcional pulmonar, de la actividad y el sedentarismo del paciente. Asimismo, los factores de riesgo para esta enfermedad se clasifican en dos. En primer lugar, los factores del huésped, que serían como factores genéticos, por ejemplo, como la hiperactividad bronquial, otra sería la enfermedad, el crecimiento y desarrollo pulmonar, infecciones respiratorias y nutrición. Entonces, en segundo lugar, están las exposiciones como el tabaquismo, los polvos y químicos, exposición a humos de ciertas empresas, exposición al humo de la leña, del carbón o biomasa. Entonces, en segundo lugar, en la semana 12 vimos lo que es la enfermedad cerebrovascular y el traumatismo encefalocraneal. Está bien, entonces, la SB, que es la enfermedad cerebrovascular, es la tercera causa de muerte y la primera causa de invalidez y se producen más de 500.000 ACV cada año. Estos trastornos pueden provocar alrededor de 200.000 fallecimientos anuales. Su frecuencia aumenta con la edad, lo que quiere decir es que se va aumentando el riesgo conforme uno vaya, adquiriendo más años. Entonces, los casos de los accidentes, de las enfermedades cerebrovasculares va a incrementar según vaya incrementando la tasa de ancianos que existan. Bueno, está bien. Entonces esta se define como un grupo heterogéneo de condiciones patológicas caracterizadas por la interrupción abrupta del flujo sanguíneo hacia una región específica del cerebro, lo cual produce un déficit neurológico debido a una falta de oxígenos u otros sustratos. Entonces, podemos dividir las SB para explicar mejor su etiología. El SB isquémico ocurre ya sea en base a un daño neuronal debido a una hipoxia, que se define como la falta de oxígeno, o por la inactividad de las bombas dependientes del ATP, se genera una alteración iónica, lo que causa la muerte neuronal. Entonces, cambiando, en otra parte, el SB hemorrágico ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro y en cuestión de minutos las células del cerebro comienzan a morir. Por otra parte, el traumatismo encefalocraneal, el segundo tema que vimos en esta semana, se puede definir como una lesión o se puede definir como la lesión estructural o funcional del encéfalo u otras envolturas producida ya sea por un cambio brusco de la energía cinética
y dando como resultado una alteración a nivel anatómico funcional del encéfalo y sus envolturas, en forma precoz o tardía, permanente o temporal. Entonces podemos dividir el tipo de daño en dos, siendo el primero el daño primario, en donde podemos encontrar las fracturas craneales, contusiones, laceraciones, hematomas intercraneales, lesión axonal difusa. Y continuando, en segundo lugar, el daño secundario, donde podemos encontrar la hipotensión arterial, la hipercapnia, hipoxemia, hipertemia, hipotemia, hipoglucemia, hiperglucemia, así también como la acidosis, hipotermia, anemia y entre otras más. Ya, se registra más de que ocurren de 150 a 300 casos al día en cada 100.000 habitantes. El 15% de estos casos son accidentes moderados y el 10% son graves. Y los varones representan 2/3 de la población. Las causas pueden ser accidentes de tránsito, que son el 75% de estos accidentes, ¿no? Precipitaciones, que son el 20%, y por último las lesiones deportivas, que son el 5%. Afecta principalmente a la población de entre 15 y 45 años. Y en tercer lugar, en la semana 13, el tema que vimos fue alteraciones de la coordinación del equilibrio, o sea, el Parkinson. Esta enfermedad se define como un trastorno del sistema nervioso central, que afecta el movimiento y suele ocasionar temblores en la persona. En la enfermedad existen daños en las células nerviosas del cerebro, lo que provoca una caída en los niveles de dopamina, causando los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Las alteraciones morfológicas funcionales que se presentan en los pacientes son palidez de la sustancia negra por destrucción de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra, acumulación de la proteína de la acinucleína en las neuronas presinápticas. Y aún no se ha encontrado una causa como tal para este mal. Sin embargo, existen factores que pueden encajar para darle sentido a esta enfermedad, tales como el envejecimiento, factores tróficos, alteraciones mitocondriales, toxinas y estrés oxidativo. Las manifestaciones clínicas que presentan los pacientes son rigidez muscular, alteración de la postura y del equilibrio, así también como cambios en la estructura y en el habla, temblores y cansancio. Entonces estos fueron los temas que hemos visto en esta semana. Estos temas son muy importantes que nosotros lo aprendamos, ya que muchos de nuestros pacientes van a sufrir estos males, sobre todo como nosotros nos centramos en la terapia física. Nosotros vamos a tener que dar la mejor calidad de vida para nuestros pacientes, no importa el nivel de su enfermedad o de su mal. Necesitamos que estar capacitados para poder tratar todos los efectos secundarios que causan estas enfermedades. Entonces esto sería todo. Muchas gracias.